Abran su Biblia en Primera de Timoteo. Vamos a tener el mensaje de este día en ese pasaje del capítulo 2, los versículos del 9 al 15. Primera de Timoteo 2, del 9 al 15. Yo quise titular, hermanos, mujeres que profesan la piedad. En algún punto en esos versículos lo vamos a ver y no perdamos de vista cuál es el objetivo yo creo que de los temas principales de esta carta lo podemos encontrar ahí en el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces podemos entender que es uno de los propósitos principales de esta carta, que todo lo que se lleve adentro de una congregación sea algo conforme a lo que Dios le agrada, a lo que Él estableció. Y sin duda ahí, hermanos, va a haber bendición. Pero tristemente nosotros podemos ver que estos mandatos se olvidan. A veces el hombre, tal vez por su condición pecaminosa, se le puede hacer difícil ver lo que puede ser tan claro, y ellos tienen unas liturgias, tienen unas prácticas, algunas cosas que se llevan a cabo dentro de las iglesias, que todo está fuera de orden. Si nosotros empezamos a ignorar todo lo que Dios constituye, hermanos, pues se va a hacer una iglesia muy desastrosa. Yo creo ahí tenemos ejemplos como la iglesia de Corinto. Muy seguramente aquí Timoteo, que estaba pastoreando a la iglesia de Éfeso, estaba presentando ciertos problemas. Y hoy, hermanos, pues vamos a ver unas instrucciones bien precisas en cuanto al comportamiento de la mujer dentro de la congregación. Y es necesario saber esto, hermanos, y también nosotros pasar un tiempo aquí profundizando en la palabra, porque nosotros queremos una iglesia conforme a lo que Dios instituye. Y es triste que en iglesias donde se pasan por lado pasajes como estos, pues termina gobernando las ideas del hombre y por consiguiente, hermanos, no hay bendición de Dios. Déjenme darle una lectura, hermanos, a este pasaje. Solamente son estos versículos 9 al 15, pero son importantísimos. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santidad con modestia. Yo creo que usted puede identificar que es uno de los pasajes más debatidos que podemos tener entre evangélicos, y quisiera, hermanos, que entendamos y más que nada le pidamos ayuda a Dios para que Él nos dé una convicción de que estamos avanzando por el camino correcto. Y solamente eso se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros nos sometemos a Él, hermanos, vamos a tener una paz, una tranquilidad de que estamos haciendo su voluntad, y eso trae bendición, hermanos. Entonces, tengo que confesarle, no se me hace un pasaje así tan sencillo, y pudiera ser a lo mejor no tan complicado de entender, pero tal vez sí de obedecer. Entonces vamos a hacer una oración más. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos guía, tu palabra nos es luz, pero necesitamos también que tu Espíritu Santo toque las fibras más profundas de nuestros corazones para que podamos abrazar estas verdades y sobre todo obedecerlas, Señor, porque sería triste, Señor, que entendiéramos cada vez que nos acercamos a tu palabra alguna instrucción que tú demandas de nosotros, y por nuestro orgullo, Señor, no quisiéramos obedecerla. Pero que no sea así aquí en tu iglesia Peniel. Nosotros pedimos de tu ayuda para hacer una iglesia distinta, Padre, porque lo que más queremos es tener una conciencia limpia, es agradecerte, Señor,
es estar convencidos de que estamos guiándonos con tu palabra, que es lámpara, es luz a nuestro camino, Señor. Te pido, Padre, que traigas una bendición, Señor, a nuestra iglesia para que sea una iglesia hermosa que te honre y te glorifique. Que puedan ver, Señor, este mundo lleno de tinieblas, que aquí hay alguna diferencia, pero es porque abrazamos tus preceptos, tus principios, tus ordenanzas, Señor, y las obedecemos con gratitud, Señor. En Cristo Jesús te pido eso, Padre. Amén. Bien. Probablemente hay algunos mandatos, más de 2 o 3, 4 cosas que pudiéramos ver aquí de manera específica para, en específico, Pablo le ordena a Timoteo que le enseñe a las mujeres. Pero a mí, hermanos, casi siempre pues, me gusta englobar con pocas ideas los sermones, porque pues, me hace más fácil que tú recuerdes 2 cosas en vez de 4 o 5. Hoy vamos a ver 5 cosas, 5 ordenanzas, pero si yo pudiera englobar solamente 2 cosas, 2 ideas principales que todos nos fuéramos con esto en mente, serían las siguientes. Yo quisiera que las mujeres que profesan la piedad, las mujeres que dicen ser creyentes, tengan muy en cuenta, número 1, una vestimenta que trae gloria a Dios. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que ellas pueden ser creadoras de grandes hombres y mujeres de Dios. Con esas 2 cosas yo creo que pudiéramos englobar las verdades principales de este pasaje, estos versículos. Entonces vamos a ver lo primero, una vestimenta que trae gloria a Dios. Si eres una mujer que profesa la piedad, pues debes de considerar estos versículos. Y no solamente por ser a lo mejor un fragmento de esta carta que va enfocado principalmente a las mujeres, en nosotros los varones podemos encontrar principios que son aplicables también a nosotros. Entonces debemos de también poner bastante atención para sacar provecho a esta lectura. Bien, hermanos, esta primera parte, porque ya se está metiendo Pablo dándole instrucciones a Timoteo en cuanto a directrices para que no se salgan de control las cosas en una iglesia. Es muy probable porque ya se estaban dando a cabo. Habían cosas que no eran de bendición, sino que estaban distrayendo la atención al único Dios, pues por algunas prácticas, algunos tal vez usos y costumbres de aquella época. Y vamos a entender un poco de esto. Dice el versículo 9, dice, de la misma manera, también los diáconos, estaba leyendo el 3. 2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Si se fija, así inicia este versículo. Asimismo, quiere decir que está uniendo la instrucción a algo que está pasando anteriormente. Lo último que pudimos ver aquí en este mensaje, en el versículo 8, pues era una instrucción específica para los hombres. Pablo decía, para mí lo más importante es que todo lo que tenga que ver con la dirección de las oraciones en la asamblea, yo quiero que los hombres tomen ese liderazgo, que levanten manos santas, así dice el versículo 8, sin ira ni discusiones. Pero está hablando específicamente al sexo masculino. Pablo ya dio instrucciones a los hombres en la congregación. Si queremos una congregación que honre y glorifique a Dios, los hombres tienen que comportarse y tomar el papel y llenar en específico estas áreas. Pero también tenemos instrucciones para las mujeres. Así como para los hombres es importante que ellos tomen el liderazgo para llevar a cabo una oración colectiva de la iglesia y que sea de bendición, yo quiero también que las mujeres hagan algo. Y esto tiene que ver con la vestimenta. Pero hermanos, de este lado de la eternidad, nosotros se nos complica esto. Los hombres, si no tomamos bien en serio este papel, este mandato, pues no vamos a traer bendición. Y esto ocurre, hermanos, yo sospecho que generalmente la mujer en la iglesia es la que es más fiel a veces para orar. Sin embargo, pues lo
ideal es que el hombre dirija esas oraciones. En la práctica personal, parece ser que las mujeres son las que son más fieles, más atentas en cuanto a orar a Dios. Yo ahora, hace 2 semanas, 3, que estuve allá en Guadalupe y Calvo, me quedé 2 días en una iglesia de asambleas y se me hizo muy bonito porque ellos tenían 2 días para orar a las 6 de la mañana, me parece que era el miércoles y el viernes. Entonces el pastor decía, no, estos días a esa hora nos levantamos, se abre el templo y el que quiera ir a orar. Entonces me tocó acompañarlos un día y yo pude percibir eso, hermanos. Puras mujeres orando, puras mujeres llegaron a orar. Y digo, pues no creo que sea una congregación de puras mujeres. Y ya pude despejar esa duda en la tarde, que sí, efectivamente hay hombres. Pero solamente el pastor y yo estuvimos ahí en ese culto de oración. Entonces es una realidad. Yo también, no hace muchas semanas, supe de que ustedes tomaron esa iniciativa de reunirse con Alejandra, de pasar ese tiempo de oración, y fue de gran bendición. Entonces, si se fijan, hay cosas naturales que todo creyente debemos de hacer, pero me parece, hermanos, que a veces nosotros, cuando ignoramos las instrucciones de Dios, vamos relegando lo que nos corresponde. Entonces el hombre pudiera decir que tendemos a relegar esa posición de dirigir a la asamblea en la oración, pero también me temo, hermanos, que las mujeres pudieran batallar con esto, y para eso se nos deja estos pasajes, hermanos, para meditar y ver qué tanto puedo traer gloria a Dios hasta en mi propia manera de vestir. Entonces, hermanos, atender este mandato para las mujeres es importante para agradar a Dios y para bendecir a la congregación en general. Piense, cuando Pablo le dice, deben de cuidar mucho su vestimenta, y está hablando de puras cosas externas, porque si se fija está diciendo cosas reales: peinado ostentoso, vestirse con oro, perlas, vestidos costosos. Pablo está hablando de llevar a un punto de exageración las cosas. No tiene nada de malo utilizar ciertos elementos, o sea, de joyas, pero cuando ya se lleva de una manera así tan extrema, va a ser ocasión de caer en la congregación. Si pudiéramos resumir esto en una simple frase, yo creo que el apóstol Pablo le diría a Timoteo: cuida bien de que la mujer no le quite más atención a cualquiera de la congregación que a Dios. Entonces, usted piensa, hermana, no debo ser la causa para que alguien desvíe su mirada de Dios por verme a mí. Porque así pasa, hermanos. O sea, los hombres de por sí, Dios nos hizo visuales, pero también nosotros nos movemos en un plano físico. Todos hombres y mujeres tienen cuerpo, alma y espíritu, pero generalmente nuestros ojos, como son físicos, ven las cosas físicas, y cuando alguien llega peinado de manera extravagante o vestido de una manera así sorprendente, pues obviamente que va a distraer. Si está poniendo atención al culto y se va a distraer en ese segundo, se puede desviar de su concentración y va a empezar a pensar ahora cosas. Ay, ¿de dónde sacó ese vestido? Se le hace como que exageró, o pensar cualquier otro tipo de cosas. Entonces Pablo quiere evitar ese tipo de distracciones. Se nos hace difícil y complicado a lo mejor traer a nuestra mente qué clase de ropas se refería Pablo. Pero bueno, yo no sé si a usted le sirva, pero eso ha ocurrido en todo lo largo de la humanidad. Siempre han habido exageraciones en cuanto a la vestimenta, y sobre todo pues a las que están de moda, a los que están en cierta clase social o de influencia. Piense, hermanos, bueno, no quisiera que piense mucho, pero cuando nosotros vemos artistas en eventos grandes, en sus conciertos donde reúnen a miles de personas y hay millones de expectantes ahí por televisión, piensen en un Super Bowl, ¿cómo se visten esos artistas, hermanos? ¿Cómo se visten esas personas? Y no se diga también pues todo el escenario, pero esa vestimenta pues es algo siempre
siempre yendo a la extravagancia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no permitas este tipo de cosas en la iglesia. Entonces, y yo no sé por qué, o sea, esa instrucción se da principalmente a la mujer. Yo sospecho que hay algo tal vez en su diseño divino donde ella también quisiera tener esas miradas. Y no nada más la mujer, hermanos, los hombres también podemos ser vanidosos si queremos llamar la atención, pero es probable que distraen más un traje, un vestido de una mujer en la extravagancia que el de un hombre. Así, hermanos, pensando simplemente en esto, una mujer debía ser enseñada para vestirse de alguna manera donde no desviara la atención de cualquiera de los congregantes a Dios. Esas miradas tienen que permanecer en Dios y no ser atraídas hacia esas personas. Cuando alguien buscaba que esas miradas, a lo mejor ellos pudieran decir, yo no estoy esperando que me vean, yo no llego con la intención de distraer, pero puede haber un orgullo, hermanos, por no aceptar eso. Pudiera decir alguien, yo simplemente voy vestida así porque pues me gusta esta ropa. Y ya si alguien se distrae es su problema. Entonces, hermanos, todo tiene que ver con una sumisión y sobre todo a estar cuidadosamente consciente de que la gloria de Dios solamente le pertenece a Él. Si hay alguien que está haciéndole competencia en la liturgia, pues olvídese, hermanos, es algo que no debemos de permitir. Entonces uno tiene que ser sabio en la manera de cómo vestirse. Las mujeres deben de entender y decir, bueno, pues Pablo se nota como que está diciendo que son cuestiones ya exageradas, extravagantes, pero hermanos, si se necesita esa sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Así dice Santiago, pero me gusta mucho como dice Juan 16:13, la primera parte, dice lo siguiente, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el único que puede guiar a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, para tener una conciencia limpia y tranquila y decir, yo no voy a caer en estos extremos de los cuales la Biblia no quiere que lleguemos. Porque, hermanos, es una cultura completamente diferente. No sabemos explícitamente, Pablo no hizo una lista de atuendos, de colores, de materiales. No dijo hasta cuándo son válidos tener. Ya si tienes 2 pulseras en adelante, olvídate, ya se distrae. Él no dijo cantidad de joyas, de brazaletes. Entonces uno tiene que ser honesto y decirle a Dios y confiar, hermanos, decirle, Dios, tú guíame en cuanto a mi vestimenta. Tú guíame porque yo no quiero ser ocasión de tropiezo, que nadie desvíe la mirada hacia mí en la reunión colectiva. Hermanos, esto se puede dar hasta en el otro extremo. ¿Qué tal si esa mujer llega muy desarreglada? Eso también va a distraer. Eso también va a ser causa de tropiezo y va a hacer que se desvíen la atención en las mentes, la concentración, que solamente tratábamos de tener los ojos puestos en Dios, en Cristo. Pero si alguien también llega en el otro extremo, pues olvídese, va a ocasionar el mismo efecto. Pero bueno, parece que esa es un poco más difícil que se lleve a cabo. Generalmente alguien quiere llegar lo mejor arreglado posible y ocurrir pues ese tipo de circunstancias que van a influir negativamente en la iglesia. Hay una página, bueno, solamente recuerdo que hubo una hermana, esposa de un pastor, que dijo, yo quiero hacer una ropa de marca para la mujer piadosa. O sea, yo quiero diseñar, quiero hacer vestidos y trajes para que la mujer no llegue a esos extremos. Entonces, puede buscar ese tipo de páginas. Existen ministerios, si le pudiéramos decir así, hermanas que han tenido esa carga de decir, no, yo quiero presentar una línea de ropa donde no va a haber esos excesos y te vas a ver bien. Entonces, hermanos, pues solamente
Hay que pedirle a Dios, guíame hasta a lo mejor a esa página, o cada vez ayúdame a depurar mi closet. Yo creo que también pudiera ser una decisión difícil para algunos, pero eso se tiene que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque es un mandato que está aquí. Y lo podemos escuchar, pero ¿qué tal si lo desobedecemos, hermanos? Va a ocurrir lo mismo que un hombre se le diga, tú debes de ser punta de lanza para dirigir las oraciones en una iglesia. Pero si él dice, no, es que me da miedo escénico, pánico escénico, no me gusta. Y si pone esas peros, pues entonces está desobedeciendo, hermanos. Pero queremos ser una iglesia que obedezca los mandatos a Dios. Entonces, si estamos pensando en una vestimenta que trae gloria a Dios, más específico, lo podemos entender en este versículo 10. Es importante todo el aspecto físico, pero esto es todavía más importante, hermanos. Fíjese, dice así, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces Pablo está diciendo, te puedes concentrar y sí es necesario que hagas un esfuerzo para vestirte bien y no distraer, pero haz mayormente un esfuerzo para vestirte de buenas obras. Yo pienso que cada vez que pudiéramos llegar y meternos en algún tipo de debates de este pasaje, sería más para estar en ese versículo 9. Pero hermanos, yo creo que, y le invito, que más bien cuando veamos estos pasajes, usted no pierda de atención lo principal, es el versículo 10. Deje a lo demás en segundo plano, y si usted pone más atención en este versículo 10, lo demás va a caer en su lugar. Yo sospecho que automáticamente. Cuando usted quiera vestirse de buenas obras, va a ser alguien que quiere obedecer a Dios, que quiere honrarle, que quiere dejarse guiar por el Espíritu Santo y decirle, tú guíame y lo que quieras que haga, pues me quiero vestir de esa manera. Y ahí, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo y la Escritura le va a traer todos esos pasajes como, no sé, el fruto del Espíritu de Gálatas, que dice, ¿por qué no mejor te vistes de entrañable misericordia, de paz, de benignidad? ¿De qué sirve que traigas el mejor vestimenta física del templo, la mejor marca, el traje más exquisito, pero hablas bien mal? Eres tan rencoroso. Eres alguien que le cuesta perdonar, eres alguien que genera chismes, o eres alguien impaciente. Entonces, ¿de qué sirve una vestidura externa si la interna es la que está dañando más a la congregación? Así, hermanos, es una invitación. Sobre todo eso, debes de ser una mujer que te vistas de esa manera. Mire, si vamos a Efesios, porque, bueno, Pablo le escribió esto a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfesos, pero mire, en Efesios 4, 22 al 24, le leo lo siguiente, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es un tema que ya esta iglesia lo sabía, hermanos. Simplemente Pablo lo está reforzando. La vestimenta principal es tu comportamiento. Es qué tanto te pareces más a Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, sí somos justificados, somos adoptados, pero todavía hay vestigios de pecaminosidad y todavía nuestros pensamientos arrastran cosas del mundo. Entonces, sí, eres hijo de Dios, eres salvo, pero es un proceso donde dice, te vas a tener que estar quitando todas esas ideas. Te estás desvistiendo del viejo hombre y te tienes que vestir del nuevo hombre. Quítate ya esa playera roñosa, agujerada, apestosa, ni la has lavado, o sea, es algo desagradable, quítetela y ponte una playera nueva, algo que sí refleja pues la justicia de Dios.
Entonces es un proceso, hermanos. Vamos a tener que ir quitando poco a poco esas cosas y vestirnos de virtudes que Jesucristo nos modeló. Amén. Entonces, mire, Richard Baxter, un gran pastor de allá de 1600, en cuanto a esto de la vestimenta, dijo lo siguiente, hermanos. Cuando una persona se viste, ella está revelando lo que hay en su corazón. Él dijo, la gracia no se demuestra ni es honrada por las ropas finas, sino que es velada, oprimida y deshonrada por los excesos. La verdadera gloria es la gloria interior. La imagen de Dios tiene que ser la belleza principal del hombre. Entonces, piensa en eso, hermana. Usted, si se cambia, si se viste, quiere lucir esa belleza, pero parece ser que se esmeran o nos podemos esmerar más por una apariencia terrenal, física, exterior. Pero dice, no, donde más te tienes que esmerar es en esa belleza inferior. Que cuando tú hables, digan, wow, esa persona es alguien que irradia algo, quiero estar más tiempo con ella. ¿Por qué? No sé, es muy amable, es muy paciente, es muy amorosa, es muy sabia. Entonces, eso es lo que debiéramos de irradiar cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, cuando está hablando acerca de todos estos excesos, pues dice, simplemente cuídalos, pero cuida más parecerte más a Cristo Jesús. Y yo creo, hermanos, automáticamente les decía, esos excesos negativos se van a ir arreglando poco a poco. Hay algo que es de manera pues muy explícita aquí el apóstol Pablo en cuanto a otras instrucciones a las mujeres, regresando a 1 de Timoteo 2, pero ahora el versículo 11 y 12 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, se fijan, es otro tema también de cierto debate, donde nosotros pudiéramos decir, ¿por qué Pablo suena tan agresivo aquí? ¿Por qué dice, cállese? O sea, nuestra percepción puede pensar e imaginar que Pablo es un machista y decir, no, la mujer sí va a estar en la congregación calladita, se ve más bonita. Bueno, pudiéramos poner ese tipo de palabras, hermanos, pero yo creo que Pablo tenía en mente otro tipo de cosas. Y por eso necesitamos entender también un poco acerca de la intención que tiene Pablo. Número uno, hermanos, él está diciendo que la mujer aprenda calladamente. Entonces, se fija, el apóstol Pablo no está diciendo, yo no quiero que la mujer no aprenda nada, no, dice, yo sí quiero que aprenda, pero hay formas. Y debemos de entender el contexto cultural, lo que se está viviendo y entender, pues, ¿por qué suena así tan agresivo? ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Sí sería sabio? Entonces vamos a tratar de introducirnos un poco más en esa época. Pero primero que nada, es decir, él nunca prohibió, hermanos, que la mujer no aprendiera. Dice, sí tiene que aprender. Y yo creo, hermanos, que también ella podía preguntar. O sea, sí, no hay problema que preguntes, pero no en ese sentido que estés hablando para enseñar, para opinar. Sí pudiera hacer algunas preguntas. Varios comentaristas sospechan que eso iba incluido también en el deseo de Pablo. Ella tiene que preguntar, ¿por qué? Porque tiene que aprender. Si hay una duda, pues simplemente pregunte y él puede aclarar. Y nuestro Señor Jesús, hermanos, mostró eso. Él permitía que las mujeres se acercaran. Y vemos el relato de Marta y María hasta a sus pies, como si estuviera ahí en primera fila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús quería que la mujer aprendiera. Entonces Pablo, hermanos, la escritura no puede contradecirse. Pablo también estaba más que nadie consciente de eso. La mujer tiene que aprender. Pero, hermanos, la iglesia primitiva no establecía esas reglas como un carácter permanente, sino como cosas necesarias en la situación en que se encontraba.
Eso dice William Barclay, un comentarista. Dice, yo no creo que esto fue así tan, pues sí, tan exagerado. Algo así como en ese límite de absolutamente no, la mujer no debe de hablar. Pero hermanos, si entendiéramos un poco lo que pasaba en esa cultura, era para diferenciar a la mujer que profesa la piedad de las paganas. Yo espero que nos ayude un poco de esto, hermanos. Mire, yo les decía el domingo pasado que no me gusta leer párrafos tan largos, pero ahora voy a leer otro párrafo algo extenso para que usted piense cómo vivían las mujeres en esa época y por qué Pablo decía, no, sí tienen que callar. Yo creo que esto nos va a ayudar bastante. Este comentarista, William Barclay, me gusta mucho porque él se mete bastante, estudia en cuanto a usos y costumbres y dice, una mujer de aquella época tenía desventajas porque simplemente la cultura judía ya la había subordinado bastante, pero la cultura griega ni se diga. Entonces Pablo sabía por qué decía ese tipo de cosas en esa época. Mire, vamos a tratar de adentrarnos un poco cómo eran las mujeres de la congregación en ese entonces. Dice, para la ley judía no era una persona, sino una cosa. Empezando, o sea, por las mujeres, ellos decían eso. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Se le prohibía aprender la ley. El instruir a una mujer en la ley era echar perlas a los puercos. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga, como si dijéramos en el gallinero, donde no se les podía ver. Un hombre iba a la sinagoga para aprender, pero no como mucho. Una mujer iba para oír. La lección de la escritura la leían en la sinagoga los miembros de la congregación, pero nunca mujeres. Por eso habría sido quitarle honor a la congregación. Estaba prohibido el que una mujer enseñara en una escuela, ni siquiera a los niños más pequeños. Una mujer estaba exenta de las demandas concretas de la ley. No le era obligatorio asistir a las fiestas y a los festivales sagrados. Las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. En la oración judía de la mañana, un varón daba gracias a Dios porque no le había hecho gentil, esclavo o mujer. Los sabios de esa época hubieran dicho, cualquiera que habla mucho con una mujer trae desgracia sobre sí mismo, se aparta de las obras de la ley y por último hereda de Gehenna. O sea, como si fuera el basurero, el infierno para ellos. Un estricto rabino no saludaba nunca a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa o hija o madre o hermana. Se decía de la mujer, su misión es enviar los niños a la sinagoga, atender a las cuestiones domésticas, dejar libre a su marido para que estudie en las escuelas y mantener la casa para él hasta que vuelva. Yo batallé hasta para decirles esto, leérselos, pero eso es lo que se creía, hermanos. Se me hace una posición tan degradante a la mujer. Pero Pablo dice, no, yo quiero que ellas aprendan. El Evangelio, hermano, dignifica a la mujer. Y Pablo estaba más que interesado en decir, la mujer tiene que aprender. Entonces debemos de entender ese corazón pastoral. Si ya ser judía mostraba cierta desventaja, fíjese, el trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles, dice William Barclay. El lugar de la mujer en la religión griega era bajo. El templo de Afrodita en Corintio tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y todas las tardes cumplían su función en las calles de la ciudad. El templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que se llamaban Melisae, que quiere decir abejas, cuya función era la misma. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no se accedía nada más que su marido. No estaba presente ni en las comidas. Nunca se le veía sola en la calle. Nunca asistía a ninguna reunión pública. Además, en la sociedad griega había mujeres que no vivían más que para vestirse y peinarse elaborada y lujosamente. Y fíjese cómo termina. El hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas
hubieran tomado una parte activa y hubieran hecho uso de la palabra, la iglesia habría ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. Yo creo que al menos a mí me hace entender un poco cierta sabiduría de Pablo en dar esta instrucción. Por eso los comentaristas dicen, yo creo que eso solamente fue algo temporal. No es algo así que se iba a quedar así para siempre, sino que es algo circunstancial. Igual, podemos estar de acuerdo o no con esa postura, hermanos. Pero sí podemos entender que eran instrucciones para distinguir a la mujer cristiana de la pagana. Cuando Pedro dice, no permito que enseñen, cuando Pablo dice, no permito que enseñe ni que ejerza autoridad, sino que permanezca callada, hermanos. Yo no creo que Pablo estaba pensando, tomándoselo a algo de manera muy personal. Yo no sé usted, hermanos, pero yo creo que las primeras veces que yo me adentraba a estos debates y a entender este pasaje, pues era muy joven. Era, pues no sé, unos 18, 20 años, no recuerdo. Pero de alguna manera a mí sí se me introdujo ese pensamiento como para dudar de la escritura, tal vez porque alguien comentaba o eran no dudo que hasta pudieran haber sido mis conclusiones. Cuando dice Pablo, yo no permito, es como decir, pues tal vez Dios sí pueda permitir, pero yo no. Ese pensamiento puede entrar, hermanos. Pudiéramos pensar que Pablo es alguien así muy machista, pero hermanos, yo quiero que vea las cosas de otro ángulo. Pablo, hermanos, amaba a Dios. Pablo tenía mayor celo que todos los apóstoles. Decía, ¿quién ha trabajado más que yo para que el evangelio crezca? Pablo se podía entregar completamente, nunca se desanimaba a pesar de las palizas que le daba. Entonces Pablo era alguien que amaba a Dios, quería honrar a Dios y hacía todo lo posible para que el evangelio alcanzara a más personas, a mujeres, a niños, a hombres, a judíos. Los judíos le rechazaban, pero se iba a los gentiles. Entonces, hermanos, Pablo, hermanos, cuando él dice, yo no permito, yo quiero que piensen lo siguiente, hay otra posibilidad. Es como si Pablo dijera, ¿saben qué? Yo tengo un gran celo por Dios porque yo sé que Él estableció las cosas de esta manera. Algunos pueden permitir este tipo de cosas, pero yo estoy convencido de que eso no es agradable a Dios. Yo estoy convencido que la iglesia va a funcionar mucho mejor cuando el hombre tome un liderazgo. Y si la mujer quiere quitar ese liderazgo, se va a meter conmigo. Yo estoy convencido, así que yo no permito. Alguien más lo puede permitir, pero yo no lo voy a permitir. Así que, hermanos, eso no significa que Pablo denigraba a la mujer. Él siempre la vio a la misma altura. Vaya a Gálatas capítulo 3. Él dijo esto en el versículo 28. Cuando tú ya estás en Cristo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si fijan, Pablo estaba convencido, somos igual de valiosos para Jesús. Cuando estamos en Cristo, ni hombre ni mujer ya es importante, todos somos importantes. Pero cuando se trata de la liturgia, de la reunión colectiva, sí hay cosas que yo voy a defender a capa y espada. Cuando tenga que ver algo con el rol del hombre y de la mujer, ahí se van a meter conmigo. Así, hermanos. Pablo no significa que también quería que una mujer de plano no enseñara, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura siempre lo nombra. Una mujer, hermanos, debe de enseñar, pero también en su lugar indicado. Mire, cuando vamos a Hechos capítulo 18, nosotros encontramos esta historia donde una mujer enseñó a un hombre. Pero si se fija, esto no estaba en el contexto de la congregación. Si se trata de un contexto, digamos, informal, ahí no hay problema. Hechos 18, 26 dice, comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero
Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Hermanos, Lucas era historiador y él sabe hasta en el orden de que escribe las palabras, porque dijo Priscila y Aquila, la mujer y el esposo. Al parecer, hermanos, Priscila era más buena para enseñar que su esposo. Dice, no pasa nada, lo toman aparte. No dice que lo regañaron ahí enfrente de todos, ahí en la asamblea le enseñó y dijo, no, las cosas tienen un orden. Lo invitan a lo mejor a una comida y ya se sientan. Y eso, hermanos, ¿qué hace? Que ese ministerio de Apolos fuera de gran bendición, hermanos. Uno lo puede ver ahí en el capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recogido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Era en el 27. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, Priscila fue gran bendición para Apolo y el evangelio. ¿Por qué? Porque enseñó, hermanos. Apolos no hubiera refutado vigorosamente en público y con las escrituras que Jesús era el Cristo, sino es enseñado primeramente por Priscila y su esposo Aquila. Mire, igual en Tito, es otra carta pastoral. Usted va a Tito en el capítulo 2, los versículos 3 y 4. También el apóstol Pablo quiere que la mujer enseñe. Él no para nada está peleado. Yo creo que hasta tiene más intenciones de que ella tome esa tarea de enseñar. Pero fíjese cómo lo dice. Con la esperanza 2, 3 y 4. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Se fijan? Entonces Pablo dice, tienen que enseñar, tienen que modelarlo. La mujer tiene que enseñar. Pero, hermanos, Timoteo está hablando de un contexto de la asamblea. Esto, hermanos, yo lo considero también vestirse de buenas obras. Cuando tú obedeces la palabra de Dios y te sometes a esa orden del pastor, y a lo mejor no podemos entender exactamente en esa época por qué pidió esas cosas, pero simplemente es tu pastor que te lo está pidiendo y es alguien, pues un apóstol, es alguien que siempre se identificaba como alguien que Cristo instituyó y el Espíritu Santo está usando a los apóstoles para generar la doctrina que va a ser de bendición a las iglesias. Entonces la mujer piadosa de esa época decía, yo principalmente me tengo que vestir de piedad, entonces voy a obedecer a esto. Voy a permanecer callada. Voy a preguntar tal vez, pero yo no voy a tomar esa posición de enseñar en una asamblea a hombres. Bien, hermanos, esa fue una vestimenta que trae gloria a Dios. Pero esto también consideren, la mujer que profesa la piedad debe ser una crianza de grandes hombres y mujeres de Dios. Para eso está apuntando todos estos mandatos. Dice en el versículo 3, 13 y 14. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y aquí podemos encontrar las razones que una mujer puede tener para obedecer. Si te dan estos mandatos y se te hace difícil obedecerlos, pues entiende cuál es la razón y el por qué se dan. Entonces, tiene que ser, hermanos, por el orden de las cosas. Yo creo, hermanos, que simplemente el argumento de Pablo, donde dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, nos debería ser suficiente para terminar este debate. Y decir, ¿se vale que existan las pastoras o no? Yo creo que este pasaje, este versículo, terminaría rotundamente con ese debate. Pero, hermanos, nos gusta buscarle y buscarle, decir, no, algo está pasando aquí. Aquí, hermanos,
Pablo está diciendo, es más, hasta fíjate el orden de las cosas. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué hizo las cosas así en el primer día, en el segundo? ¿Por qué no hizo primero los árboles y luego después bueno, sí, hizo primero los árboles y después los animales? ¿Por qué no los hizo al revés? ¿Por qué hasta el último día no hizo el sol? O sea, porque Él sabe la manera más sabia de hacer las cosas. ¿Por qué el relato de Génesis, hermanos, no dice Dios hizo a Eva y después agréguele cualquier cosa? No, pues Eva se sentía sola y Dios le dijo, no, pues te voy a hacer un hombre, y lo sacó de otra parte del cuerpo. No sé, usted imagínese otra historia. No, hermanos, la Biblia dice, primero se hizo Adán. Y eso, hermanos, se ha reflejado a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y para Pablo era importante que la congregación de Éfeso entendiera eso, el orden de las cosas. Hay autoridad, hay prioridad. Y es un argumento que yo no sé si a usted le convenza, hermanos, pero para mí está implicando todo lo que hemos visto a lo largo de los profetas. ¿Cuándo se ha levantado una profeta? ¿Por qué no tenemos un libro, no sé, de la profeta Janet? Solamente tenemos Isaías, Ezequiel, Daniel. O sea, tenemos profetizas, pero que el Espíritu Santo haya usado a una mujer y que haya dicho, Dios levantó una profeta. ¿O por qué no tenemos reinas? ¿Por qué no hay reinas, hermanos? Usted puede decir, no, sí tenemos a Atalía, ahí en Reyes dice que hubo una... No, pero dice, Atalía reinó porque pues hubo un problema ahí con los hijos, pero nunca se instituyó como reina. Ella agarró el reinado, pero en realidad el rey, el profeta siempre ha sido hombre. Y no nada más eso, hermanos, el sacerdote. ¿Por qué Moisés dice, trae a Aarón y a sus hijos? Porque nunca dijo, trae a su esposa y a sus hijas. Son cosas, hermanos, que yo digo, hasta por lógica. ¿Por qué Jesús, hermanos, no trajo a una mujer en el círculo de los 12 apóstoles? Piense, o sea, a mí se hace que son cosas tan claras, pero nosotros no queremos aceptarlas así. O sea, Él estableció esa prioridad de que el hombre va a ser la cabeza para enseñar. Él es el que tiene que enseñar. En el círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no dice, es que sí hubo una discípula y se llamaba, no sé, Sofía? Y ahí estaba y Jesús dijo, vengan Pedro, Jacobo, Juan y Sofía. Aquí quiero que vean la transfiguración. No, hermanos, siempre han sido hombres. Dios estableció las cosas así, hermanos. Y esa diferencia, le digo, tiene que ver con el rol. No tiene que ver en cuanto a la igualdad de género, porque sí delante de Dios, hermanos, somos iguales. Somos iguales, igual de precioso. La vida, tenemos alma que va a pasar una eternidad con Él. Bien, Eva, si no le es suficiente ese argumento de que Adán fue creado primero y después de Eva, y que Dios a lo largo de toda la historia ha dado prioridad para enseñar a los hombres y no a las mujeres, piense también en esto otro, lo que dice en el versículo 14, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Así que Eva tuvo una culpa compartida con Adán, quien falló de manera más trágica y deliberada. O sea, Eva falló, Eva se dejó engañar y eso hace que traiga consecuencias. Pero, hermanos, fue una caída trágica y yo digo compartida, porque el que falló peor fue Adán. Adán sí pecó deliberadamente, Adán no fue engañado. Adán sabía que no tenía que tomar ese fruto. Y él sí da unas excusas que dice, esta mujer que tú me diste, y ella tuvo la culpa porque la engañaron y pues también me influyó a mí. Pero no, hermanos, Adán pecó todavía peor que Eva. Eso no quita, hermanos, que Eva haya tenido esa culpa compartida. Ella primero fue engañada, ¿verdad? Entonces hay consecuencias de eso, hermanos. El versículo 15, para cerrar, dice,
pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y ahí otra vez les digo, se puede también hacer otro debate. Dice, ¿cómo que se va a salvar teniendo hijos? ¿Qué quiere decir exactamente Pablo ahí? ¿Qué tal si yo soy estéril y yo no puedo tener hijos? O sea, ¿yo no me voy a salvar o qué? Y pueden surgir muchas dudas, ¿verdad? Y posturas ahí en los debates. Pero hermanos, nosotros debemos de ver el panorama general de la Biblia. ¿Y qué dice la Escritura? Uno no es salvo por obras, solamente es por fe a través de Cristo Jesús. No se puede referir a esa salvación, hermanos. No se puede referir a eso. Dice John MacArthur, Pablo enseña que así la mujer lleva el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán preservadas o libradas de ese estigma. Son sus conclusiones, hermanos. Tal vez no pueda estar de acuerdo con él, pero yo quiero que veamos un poquito su postura. Este pastor dice, la mujer cayó en transgresión y le va a traer ese estigma. Un estigma es que siempre la van a estar tachando la sociedad. Ah, mira, de alguna manera negativa siempre la va a estar señalando. Eva fue la que la regó. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo Pablo en el versículo 14. Ella fue la primera que transgredió. Entonces se ganó ese estigma. Es decir, tú fuiste la primera en echar a perder las cosas. Sí, Adán fue el que trajo la maldición, ese pecado a la tierra. ¿Por qué, hermanos? Cuando Eva peca, no se le abren los ojos y no en ese mismo momento no ocurre la caída. Eva, si hubiera ocurrido eso, pues olvídense, se hubiera avergonzado y hubiera salido corriendo. Yo no quiero que Adán me vea así. Pero no, hermanos, hasta que Adán peca, cae la maldición a la humanidad. Pero la que empezó primero, pues fue Eva. Y dice MacArthur, ese estigma nunca se le va a quitar. O sea, siempre van a decir, tú fuiste la primera en regar. Pero, ¿cómo te vas a salvar de ese estigma? Pues no sé si sea la palabra correcta, enmendar o algo, pero simplemente cuando tú críes a varones que sean siervos de Dios, eso va a ser lo único que te puede librar de ese estigma. Porque ahora estás obrando en pro del reino de Dios y algo que revierta esa caída. ¿Y cómo se hace eso? Pues con el Evangelio. Si tú crías hijos que entienden el Evangelio y son poderosos en la palabra, pues vas a aportar a que ese estigma se quite. No es para la salvación de su alma, hermanos. Cuando uno va a este pasaje, hermanos, usted se va a encontrar muchos comentaristas están sugiriendo esto mismo, una forma de criar hijos que van a ser de grande bendición. Y yo les preguntaría eso, ¿por qué no consideras esto? Ser una madre y no tal vez biológica. A lo mejor si nunca vas a tener un hijo, pero puede ser maestra. En esta semana, hermanos, yo estaba escuchando un testimonio muy sorprendente porque estaban hablando con una anciana que dio clases en una comunidad allá por Juárez y bendijo mucho a un niño y ya pasan años, décadas yo creo, y se topa a un nieto de esa hermana y luego lo ve hablar y en la mente le dice, tú no eres familiar de tal persona, no sé si también relacionaría un apellido, pero dice, no, él me dice, es que yo tuve una maestra en la escuela dominical que se comportaba así, era muy noble y la describió y así eres tú. Y luego se sorprendió porque es mi abuela. Y luego no se podían creer, ¿a poco es tu abuela? Y empezaban a hablar, entonces se fijan, esa imagen piadosa, esta anciana la transmitió a su nieto y fue un modelo para él. Pero se fijan, pues no fue su hijo, su madre biológica así directamente, pues hay genes. Pero una mujer, hermanos, tiene que criar hijos. Piensen eso. Yo siempre que veo las historias de los misioneros, hay un libro muy recomendable que se llama Mujeres Piadosas de Tim Challies. Cómpreselo
porque habla cómo fueron las madres de los grandes hombres de fe que hemos tenido a lo largo de los siglos. Usted puede ver a pastores misioneros sorprendentes, pero en ese libro tengo entendido que no viene la historia de quién fue la madre de Robert Moffat. Yo les he platicado algo de él. Robert Moffat fue un misionero ahí, de los que entraron originalmente en el continente africano. Fue el suegro de David Livingstone. Él nació a finales de 1700, allá por 1795. Y yo siempre que leía esta historia, en ocasiones pasadas, tal vez usted lo recuerde, le decía, se me hace tan sorprendente porque este misionero, el día cuando se encuentra y pisa por primera vez a África, tiene una conversación y se da cuenta quién es el hombre más perverso. El hombre peor de toda África es fulano. Y es como si él se emocionara y dijo, a ese es el que yo le quiero predicar. Y todos se quedan viéndolo como loco y lo tratan de que se retracte. Y no se te ocurre. Él va a agarrar tu piel y la va a convertir en un tambor y te va a agarrar del tiro al blanco. No sabes ni qué clase de persona. Pero dice, no, a él estoy convencido de que le voy a ir a predicar. Y lo gana para Cristo, hermanos. Pasan años y gana una etnia terrible para Cristo también. Y al norte de África hay otro tirano peor que el que él ha ganado. Y ese tirano manda a 2 hombres que se están arrastrando por días, arrastrándose de un territorio a otro para que no lo maten hasta que se infiltran a la aldea que él ya ganó para Cristo. Y luego se da cuenta, estos guerreros vienen de allá del norte, del tirano que destruía y arrasaba y era un genocida de otras tribus africanas. Y le decía, ¿sabes qué? Nos mandó mi jefe porque hemos escuchado de ustedes y queremos que nos acompañes y lo conozcas. Entonces, él pudo estar de frente de este tirano. Muchos decían, no vayas, es el peor. Pero ahí se hicieron amigos. Le dice, tú cuidaste a mis 2 espías porque cualquiera los hubieran matado. Quisiste regresar para conocerme. Ellos me traen un informe que yo ni conozco. O sea, este hermano les enseñó a vestirse, les enseñó el evangelio, a sembrar. Ya no vivían así de maneras precarias y se hicieron amigos. Tal vez no lo ganó para Cristo, pero sí le dijo muy claro al final, ¿sabes qué? Yo ya estoy viejo, tú también, pero los cristianos no vamos a dejar de venir y yo quiero que los recibas. Y ya, pues en esos días ya estaba llegando David Livingstone a ese territorio. Pero yo cuando veo esa historia, hermanos, y me sorprende cómo un hombre pudo estar enfrente de los 2 hombres peores de África. A uno lo gana para Cristo y al otro se hizo amigo y le invitó a recibir el evangelio. ¿Cómo es que este hombre hizo esa hazaña? Y a mí me sorprende, hermanos, porque usted lee la biografía y dice, su madre, ¿sabes? Fue la primera que le inculcó eso. Ella le dijo, tú tienes que alcanzar a los paganos. En las noches, bajo la fogata, dice que era una costumbre que niños y niñas se ponían a tejer, ella les enseñaba, pero ahí ella les enseñaba. Les enseñaba. Ellos eran escoceses, parece que eran presbiterianos, tenían un catecismo, yo creo que también se los enseñaba. Pero ella tenía un corazón misionero, hermanas. Ella nunca fue a África, pero fue en la que él transmitió ese corazón a su hijo. Y este hombre pudo ir a esos lugares. Entonces, cuando usted vea este pasaje de Timoteo, hermanos, se recuerde eso. Hermana, deje de involucrarse en los debates y diga, mi vestimenta es lo que le va a traer gloria a Dios. Y no va a desviar la atención en mí, sino la va a apuntar la atención a Él. Yo voy a ser una mujer sumisa. Yo voy a ser una mujer que cría hombres para Dios. Es una realidad, hermanos, que esto de pastoras existe. Yo no estoy del todo en contra de eso, hermanos. Yo tengo una amiga pastora que la escuché decir, ¿saben qué? Yo tengo muchas ganas de que ya llegue un hombre y diga, en cuanto llegue un hombre a mi congregación, olvídate, yo ya me voy a sentar. Eso como que ella estaba convencida. Tal vez hay algunas que no.
No sé si usted recuerda cuando vino Lolita, la misionera, y yo le cuestioné una fotografía, pero que yo me lo sospechaba. Y le digo, ¿por qué hay puras mujeres ahí? Porque está diciendo, dejé a mis líderes allá, pero eran puras mujeres, tal vez a lo mucho había un hombre. Y me dijo, es que no hay hombres. Es una congregación de puras mujeres, pues tienen que estar mujeres al frente de la congregación. Si va un solo hombre ahí, los hombres del pueblo sí se van a acercar a escucharlos, pero no nos van a oír a nosotros las mujeres. Entonces, hermanos, es una realidad que se da en esos casos. La vez pasada que veíamos esto del liderazgo en la clase, yo les decía la situación en Cuba, que de la noche a la mañana les quitan a los pastores, pues tienen que levantarse las esposas y existen las pastoras. Entonces, hermanos, estamos en un mundo caído. Sí pueden haber, tal vez, de manera circunstancial, mujeres al frente de la congregación. Pero este pasaje es para que usted recuerde que se nos va a mandar a pedir cuentas y que usted no puede dar excusas de manera circunstancial, decir, no, pues es que en mi iglesia no se alivianaban. Pues no sé, haz algo, ponte a orar. Ponte a orar para que los hombres se levanten. Ponte a orar para que cada quien ocupe su lugar donde tiene que estar. Y hermanos, tal vez yo pueda equivocarme en cosas que yo dije en este sermón, pero yo estoy seguro que lo que más glorifica a Dios es el liderazgo del hombre que debe de predominar, porque así lo veo en la Escritura. Jueces eran hombres, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles. Ese es lo que más trae gloria a Dios. Una mujer, hermanos, que profesa la piedad, yo estoy convencido que ella también debe de anhelar eso. ¿Qué les parece si oramos? Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque, pues a pesar de que estamos en un mundo caído y a veces no se dan las cosas como deben de ser, tú eres paciente, Señor. Y no queremos ser una iglesia, Señor, que esté en contra de tu voluntad. Queremos que funcionen bien las cosas y queremos que a tu tiempo, y pedimos gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de los varones que están aquí tomemos ese liderazgo, esa posición de enseñar, de dirigir, empezando por nuestros hogares y también aquí en la congregación. Pero también obra para que mis hermanas, Señor, tu Espíritu Santo sea la que las convenza y les traiga una paz, Señor, una convicción de que ellas se van a someter a ti en lo que tú les digas. Y tú les vas a aclarar, Padre, y les vas a traer paz a sus corazones en todo lo que ellos tienen que hacer de manera práctica. Queremos esa iglesia, Señor, mujeres que profesan la piedad, que se distingan, Señor, por lo principal. Alguien que su vestido es de sumisión a Cristo, a tu palabra, porque te quieren agradar a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.